Vamos a tener nuestra primera sesión de apreciación del arte. Es un complemento al programa de asignatura, dado que en los talleres libres existe una materia referente a la historia del arte y a la apreciación de la misma, que se imparte al parecer los viernes. Tal vez algunos de ustedes ya están inscritos, si no, pues se los recomiendo que lo hagan. Pero dentro de mis materias que imparto, como en este caso los talleres libres de dibujo, o incluso en talleres de licenciatura, como son los talleres de grabado, siempre dentro del programa incluyo temas que tengan que ver culturalmente con la historia del arte y con los contenidos temáticos que estamos viendo como un complemento teórico a la práctica, en este caso, del dibujo. Vamos a tener una introducción a lo que fue el Renacimiento temprano o el 480, específicamente en Italia y aún más regionalmente en Florencia, que fue la cuna de este renacer, de este movimiento que terminó por dar fin a lo que se conoce como la Edad Media. Fue una generación bastante importante por las aportaciones que hicieron dentro de las artes plásticas y de la arquitectura, que en este momento podríamos decir estaban muy integradas, estaban muy ligadas entre ambas, ¿no? Las artes plásticas y la arquitectura. Y vamos a tener un personaje muy importante que fue Filippo Brunelleschi. Vamos a hablar con él, de él detalladamente en una presentación que vamos a continuación a ver. Cualquier comentario, cualquier pregunta. Yo no veo sus manitas, no las veo porque solo veo la presentación. Permítanme compartir pantalla, no estoy compartiendo. Entonces, con toda confianza, pueden intervenir en lo que yo estoy hablando, ya sea para preguntar o para hacer algún comentario. Les había pedido que pudieran hacer una breve investigación en la web de Filippo Brunelleschi. Bien, con esta postal de Florencia y de la capilla de Santa María de Fiori, cuya cúpula es obra de Filippo Brunelleschi, iniciamos el Renacimiento temprano, que corresponde al siglo XV, que se le conoce también como el 480. Los orígenes fue en Italia, donde se desarrolló a mediados del siglo XV un gran movimiento cultural que se le conoce como el Renacimiento. Este gran hito marca, ya lo mencioné, el final de la Edad Media, pero también la división entre el medievo y los tiempos modernos. Hubo una fuerte influencia por el humanismo y los inicios de la Reforma. Se presenta como una reflexión sobre el arte clásico de la antigua Grecia y la Roma. El término Renacimiento nos da una clara idea de su significado. Es la vuelta a la vida, en contraposición a la idea oscura de la Edad Media, que se le conoce como el oscurantismo también. No quiero detallar en relación a lo que es el oscurantismo, porque la Edad Media tuvo también, dentro del arte, dentro de la filosofía,
dentro de la ciencia misma, ¿por qué no decirlo? Importantes logros, y dentro del arte hay obras maravillosas, pero hay un sentido muy diferente. Por otra parte, el, el, el ocultamiento que había, ¿no? En la Edad Media del arte clásico. Aquí estamos viendo a la Venus del Nilo, que es una de las obras del helenismo griego, que nos habla de su búsqueda de la perfección en la representación de la figura humana y el canon estético a partir de este movimiento que se llama de la figura el contraposto. Cuando una figura está detenida en una pierna, se hace un abanico, se hace un arco en lo que corresponde a los hombros y a la cadera. Como pueden observar, hay un punto de fuga, ¿sí? Se generan aquí las perpendiculares. En la figura humana no se llama punto de fuga, se llama escorzo. Hay un contexto histórico muy importante que se tiene que considerar. Aquí, pues uno de ellos es también en la aparición de la imprenta. El conocimiento se hace por Gutenberg, igual en el siglo XV en Alemania. Se socializa más el conocimiento, y esto pues también hace que haya un avance cultural muy importante. El cambio de modo de producción es también indispensable. Aquí se conoce como el desarrollo de la burguesía, y que el cambio de producción fue del feudal al capitalismo. La aparición del humanismo en Italia es otra situación muy importante dentro del movimiento filosófico. Es decir, en la Edad Media, por ejemplo, en la escolástica de Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Dios era el centro de todo. Ahora es el hombre el centro. Evidentemente, el humanismo es profundamente religioso, por supuesto, y lleno de fe, pero Dios está alrededor del todo. En el centro es el hombre, el estudio del hombre, el que va a ser la esencia del humanismo. Los grandes descubrimientos del siglo XVI también abrieron nuevas rutas. Uno de ellos es el descubrimiento de América, las nuevas rutas a las Indias también. Generó un encuentro con la otredad y el conocimiento de otros paradigmas, de otras formas culturales y étnicas muy diferentes a las occidentales. El arte del Renacimiento se divide en dos etapas. Es muy importante que comprendamos esta parte de qué es el Renacimiento y cuáles son estos dos momentos tan importantes. El Quattrocento, que es o Quattrocentro, que aquí es en castellanizado, ¿verdad? Se le dice así un poco coloquialmente, pero más correcto el Quattrocento, que es el siglo XV, y que también se le conoce como el primer Renacimiento. Su principal centro fue la ciudad de Florencia. Recordemos que en este momento eran ciudades-estado. Italia no estaba constituido como actualmente, como una nación unificada, sino eran ciudades-estado que también pues peleaban entre ellos por territorios, por cuestiones económicas, religiosas, etc.
Y aquí está la panorámica de Florencia con Santa María de Fiori. La república, la monarquía y la burguesía. Son ejemplos del mecenazgo para los artistas. El Cinquecento, que corresponde al siglo XVI, conocido también como Alto Renacimiento. La ciudad de Roma fue su principal centro. Vemos una perspectiva de Roma, al fondo se ve la Catedral de San Pedro, la cúpula que hizo siglos después Miguel Ángel. Bueno, siglo y fracción, ¿no? No siglo y fracción después de la eh, cúpula de Santa María de Fiori de Brunelleschi. Y aquí los mecenas van a ser el papado en Roma, en lo que es el Cinquecento. Entonces tenemos estas dos etapas, que es el 400 y el Cinquecento. Vamos a ver tres autores en el transcurso de lo que nos resta del curso, que son Brunelleschi en la arquitectura, Masaccio en la pintura y Donatello en la escultura. Características de las artes plásticas. Desprecio por las formas medievales. Y vaya que sí había desprecio por el mundo medieval. Ellos se plantean una nueva forma, unos diferentes paradigmas a la Edad Media. En el caso, por ejemplo, de la arquitectura, las fabulosas catedrales góticas que se tardaban 2, 3 siglos, que incluso algunas se fueron terminando hasta el siglo XIX, pues eso nos habla también de una forma un poco práctica, ¿no? De atender las necesidades de una comunidad. Claro, hay quien podría decir, bueno, es que la construcción de las catedrales góticas pues constituían parte de la economía de las villas, de las ciudades, y era pues una forma también del medio de producción. Pero para el Renacimiento, pues para los hombres del Renacimiento y del humanismo, pues es ineficiente empezar una construcción que la van a ver 2, 3 generaciones después. Es un ejemplo. Aquí vemos la escultura adosada a la arquitectura, bellísimas, la estética, la belleza medieval es inobjetable. Y el encuentro del hombre con la antigüedad, algo que la Edad Media había rechazado, probablemente por la desnudez del mundo clásico, probablemente por el paganismo de estas figuras que en muchas de ellas hay representaciones de deidades del mundo clásico, etcétera. Y aquí tenemos el Discóbolo, una de las grandes obras del arte griego que nos habla del equilibrio, de la perfección en el manejo de la técnica, la escultura, que se puede observar de cualquier punto de vista, que no es una escultura para decorar un edificio, sino es un arte en sí mismo que tiene todo un mensaje intrínseco. Hay una visión optimista del hombre y de la naturaleza, como esta obra de Botticelli, El nacimiento de Venus. El hombre como centro del universo, ya lo habíamos mencionado, y tenemos como este ejemplo el extraordinario dibujo del hombre de Vitruvio o la divina proporción de Leonardo da Vinci, que podemos ver cómo dentro de la estructura corpórea del ser humano están contenidas las formas geométricas, como es el círculo, como es el cuadrado,
y el triángulo que está también, que aquí lo podemos observar en la misma figura.